Iniciando grabación. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1. ¿Qué tal me escuchan? Alumnos, alumnos. Hola, 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 hola. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Gracias. Bien, como ya teníamos ahí una presentación, vamos a hablar de los préstamos y especialmente de las anualidades que hay que determinar ahí en los préstamos. Vamos a ver por acá. ¿Me confirma si estoy compartiendo mi PTT? Sí, profesor. Gracias, muy amable. Bien, entonces este es el tema de las anualidades que se dan en los préstamos, ¿no? Anualidades que se dan en los préstamos. De todos los tipos de créditos que existen, solamente un tipo de crédito se da, digamos, hay que determinarlo con una anualidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo luego, ¿no? Pero vamos también a dar algunos aspectos teóricos sobre los préstamos que siempre es necesario, ¿no? Comenzamos ahí. Primero que tenemos la cuota del préstamo. Y la cuota no es otra cosa que la anualidad que vamos a pagarnos. Y esa anualidad puede ser constante. Esa anualidad puede ser decreciente. O esa anualidad puede ser creciente. Entonces, son las cuotas donde se plasma la anualidad correspondiente. Pero de todos los tipos que tenemos ahí, modelos para determinar eh, los valores de la cuota, solamente hay una que utiliza, digamos, una fórmula relacionada con una anualidad y eso es lo que vamos a ir viéndolo. Bien, tenemos algunos aspectos teóricos, ¿no? Debemos tener en cuenta que un préstamo es una fuente de financiamiento que obtenemos para, digamos, comprar mercaderías, por ejemplo, de las empresas, materias primas, por ejemplo, para comprar activos fijos, para comprar intangibles y cualquier, digamos, cualquier forma que se pueda utilizar ese financiamiento. El asunto, digamos, que cuando uno viene un préstamo, adquiere una deuda que también tiene como contrapartida el dinero que estamos recibiendo. De forma, digamos, que se genera un activo y un pasivo. Un activo por el dinero que estamos recibiendo y por el interés por devengar. Pero también en la otra parte se genera un pasivo que tenemos que devolver el capital más los intereses correspondientes. De todas maneras, un préstamo se convierte, digamos, en un capital recibido y que debe ser utilizado de la mejor manera. Le comento algo, por ejemplo, lo que pasó en un gobierno anterior, ya hace muchos, muchos años atrás, donde se le dio facilidades, por ejemplo, a los agricultores. Los agricultores siempre paran ahí en problemas pidiendo que el Estado les ayude. Y en algún momento este gobierno, no este gobierno, sino ese gobierno de aquel tiempo, le dio crédito. ¿No? Le dio crédito con cero intereses, ¿no? Con cero intereses, pero para que devuelvan, digamos, el capital prestado. Y ese capital nunca fue devuelto. Muchos empresarios se han acostumbrado a ese tipo de crédito. Incluso actualmente ustedes saben que en plena pandemia eh, hubo, hubo un apoyo a los empresarios que es el programa Reactiva, Reactiva Perú, y que se ha dado dinero del Estado a muchas empresas privadas. El Estado está financiando a las empresas privadas. Y ese dinero es de nosotros, es de ustedes, de mí, ¿no? Porque nosotros cada vez que compramos
una bebida, un, un dulce, un helado, se me ocurre por la época veraniega, una prenda de vestir, cualquier cosa, digamos, está grabada con algún tributo. Y ese tributo va es nuestro aporte ahí al Estado. Y el Estado le presta a los privados. El asunto, digamos que no está mal, digamos, que el Estado le preste. Lo malo es que muchos empresarios no quieren devolver. Por el momento, por ejemplo, de esto reactiva Perú, muchos han pedido aplazamiento. Dice que ya hacen referencia, digamos, a que la situación económica está mal, no vendemos, no prestamos servicios, más aún ahora con este problema de las movilizaciones y todo, más aún se acrecienta eso. Y entonces, finalmente, no sé, ojalá que estos empresarios realmente devuelvan lo que se le ha prestado. Pero el comentario que comencé haciendo es que en un momento anterior, el Estado ayudó a los agricultores, especialmente a los agricultores, para que les dio dinero con cero interés, pero para que devuelvan el capital. Y sucede que muchos no devolvieron. Y no devolvieron porque. Y no devolvieron y, y ni siquiera lo utilizaron justamente para lo que querían, para la agricultura. El Estado hizo bien en prestarle dinero para que siembre mejor sus papas, su arroz, su plátano, críen su ganado, etcétera, ¿no? La idea del Estado fue buena. Lo malo es que hubo malos empresarios que en vez de comprar abono, semilla para sus chacras, compraron la camioneta 4x4, muchas, cientos en ese tiempo hubo, digamos, una venta extraordinaria de camionetas 4x4, porque los comerciantes de ellas aparecieron con sus 4x4 y se distrajo ahí en muchos de los créditos y no se utilizó realmente para el objeto que creían el gobierno en ese momento. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Cada vez que utilicemos un préstamo, dado que vamos a pagar intereses y esos intereses pueden ser altos, debemos utilizarlo de la mejor manera, tanto a nivel personal, a nivel familiar y especialmente a nivel empresa. Porque un financiamiento obtenido de todas maneras se va a pagar, al menos cuando se trata de un banco privado. El banco privado te saca de donde sea, te hace pagar de donde sea, que como sea. No es como el Estado que termina perdonándote, como este caso que acabo de mencionar. Y es bueno, digamos, que si un banco privado de lo que recibe de sus ahorristas te presta, es naturalmente que tiene que devolverlo, porque necesita, digamos, para devolverlo. El banco te cobra y con eso paga, digamos, a los ahorristas. Ahora, tampoco los bancos son digamos, tan buena gente, ¿no? Tan buena gente no son. Eh, pero te cobran, digamos, los intereses que están establecidos por ahí o la libertad que le dan las leyes para cobrar los intereses correspondientes. Entonces, es un capital recibido y que debe ser bien utilizado para el propósito correspondiente. Y esto pasa incluso a las personas. Las personas a veces trabajan por ahí, dado que la familia le ayuda y comienzan a comprar ahí a veces cachivache que ni siquiera lo utilizan. Un préstamo debe ser para algo urgente, para algo que realmente se necesita, por ejemplo, en la familia, para una enfermedad, para comprar un artefacto, para pagar parte o el total de una vivienda, cosas para esas cosas, ¿no? Pero no puedes comprar, digamos, no adquirir, digamos, préstamos para ropa, ¿no? Ni siquiera para viajes, ¿no? Aunque claro, el que quiere y puede contraer en buena hora, ¿no? Pero hablo, digamos, para la gente, digamos,
a la gente que apenas tenemos para sobrevivir, ¿no? Bien, entonces, también un préstamo es una deuda contraída. Y como deuda contraída tiene que pagarse. Y al pagarse hay que pagar los intereses compensatorios, intereses moratorios. Incluso una deuda que no se paga o se demora mucho en pagarlo puede ser objeto de denuncia judicial. Estar tranquilo en tu casa y de repente por capricho, por no pagar tu préstamo, o por descuido, por mal manejo de tus finanzas, te ves involucrado, digamos, en un juicio que te hace un banco. Y estar en un juicio no es no es solucionarlo en un día, son meses y meses que te van a llevar ahí, que te investigue un fiscal, que tenga que comparecer a tu juez, pasar ahí muchas vergüenzas, qué sé yo, tantas cosas que aparecen con estos procesos judiciales. Entonces, una deuda contraída, de todas maneras un préstamo va a ser una deuda contraída, pero la misma tiene que ser honrada. Y para honrar una deuda hay que organizar adecuadamente sus finanzas, ¿no? Hay que organizar adecuadamente sus finanzas. Por eso que es necesario, digamos, hacer un planeamiento financiero para, digamos, evitar estar en problemas notariales, judiciales, policiales o de otro tipo, ¿no? Ahora dice que un préstamo es la base para disponer de recursos, ¿correcto? Una vez que obtenemos un préstamo ya tenemos un capital y ese capital podemos utilizarlo, como ya dije, para la mercadería en una empresa comercial, para las materias primas en una empresa industrial, para los insumos en una empresa de servicios. Tenemos los recursos. Y para todo tipo de empresa también para comprar un activo fijo. Por ejemplo, un terreno, una edificación, una maquinaria, un vehículo, muebles, enseres, computadoras, etcétera. Adquirir tecnología, ¿no? Es la base para disponer recursos como se indica, ¿no? Claro, esto va a ser así en la medida que se utilice, como ya comento, adecuadamente. Es un recurso que apalanca a la empresa. Definitivamente este término apalancar significa, viene digamos de apoyar. En una empresa generalmente el dueño aporta capital y si ese capital no le alcanza, entonces recurre a los créditos. Igualmente, en otro tipo de empresa, los socios, los accionistas aportan capital y por lo general ese capital no alcanza para las operaciones que va a llevar a cabo la empresa y por tanto recurre a un préstamo. Y ese préstamo termina, digamos, como dice aquí, apalancando, apoyando a las otras fuentes de financiamiento. De modo que si necesito 200 y mis accionistas me dan 150, tengo que solicitar esos 50 que me falta para completar los 200 de un préstamo. Entonces, por eso que me estoy apoyando, me estoy apalancando, digamos, a través de un préstamo para tener el capital total que necesito para llevar a cabo las actividades que competen a una empresa. ¿Cuáles son los componentes de un préstamo? Hay varios componentes que se van a originar aquí, además de lo que estamos indicando acá. Por ejemplo, el capital lo principal es el dinero. Es el dinero que desembolsa el banco a nuestro favor. Y nosotros lo recibimos en nuestra cuenta y ya está, ya tenemos el capital. Pero en contrapartida, nosotros que tenemos que devolver ese capital o principal, ¿no? Mediante las amortizaciones. Y además de amortizar ese capital, tenemos que compensar al banco mediante este tipo de interés compensatorio, que en buena cuenta, ya en términos financieros, es la famosa TCEA, ¿no? La tasa del costo efectivo anual. También, si fuera el caso,
si el prestatario incurriera en atraso o mora, sobrevendrá este interés moratorio, ¿no? Ese interés moratorio no nace en cualquier circunstancia, solamente cuando hay atraso. Si uno no se atrasa, nunca va a caer en mora y por lo tanto no va a tener que pagar interés moratorio. Esa es la regla básica en los negocios, en las finanzas. Ahora, hay situaciones donde el interés moratorio es bastante pequeño y entonces algunos prefieren entrar en mora por estrategia financiera y utilizar ese dinero que tenían que pagarle, lo utilizan en las actividades de su negocio. Por ejemplo, esto pasa con el interés moratorio que cobra la SUNAT, por ejemplo. Si bien es cierto, no es tan bajo, pero en relación con un banco es bajo el interés moratorio. Entonces, hay algunos empresarios que prefieren declarar sus tributos y pagarlo posteriormente con la mora, con el interés moratorio correspondiente, porque pueden manejar. Por ejemplo, si yo tengo un disponible ahorita y tengo que pagar un tributo, pero me ofrece, digamos, una entidad, me ofrece pagar, por decirte, 15%, o hablemos de términos mensuales, me ofrece pagar, por ejemplo, un 3% mensual, y yo a la SUNAT tengo que pagarle, por decir, 2% mensual. Entonces, ¿qué prefiero? Por estrategia, digamos, hago la inversión, ¿no? Donde voy a recibir un 3% y luego, con eso que recibo, puedo pagar la deuda del 2% y tranquilamente. Entonces, muchas veces ocurre eso también. Ahora, cuando uno adquiere un crédito, además del interés que estamos comentando, aparecen otros gastos vinculados, que son estos que tenemos aquí. Perdón. En la búsqueda en la búsqueda del puntito, este puntero, distorsionó un poquito. Acá estamos, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos esto, ¿no? Esto por acá. Estos conceptos son los llamados gastos vinculados. Los gastos vinculados. De forma que, por lo general, la TCA está formado por esto. Y que ahorita vamos a verlo también ahí con más detalle. La TCA está formada ahí por el interés compensatorio del crédito. Esta es la TEA, el interés compensatorio y la TEA. Y más estos gastos vinculados. Y que en conjunto hacen la TCA. Pero hay que tener en cuenta que también aquí en un préstamo aparece, digamos, el plazo, ¿no? El plazo, que en términos financieros lo conocemos como N, ¿no? N. Necesitamos saber el plazo. Y de esto que estamos hablando, esta TCA viene a ser I, la tasa. Esta es la tasa. También es el dato que necesitamos. Esos son los componentes que se van a presentar aquí en un préstamo. Podrían aparecer otros componentes, ¿no? Cuando ya se distorsiona la operación porque el deudor no quiere pagar, ha incurrido en atraso. Cuestiones que se pueden presentar ahí como cualquier hecho que pase en la vida. Ahora, la TCA, como hemos dicho, está acá, la TCA, es la tasa, el costo efectivo anual y que están sus componentes acá, ¿no? Este es un componente que ya lo he mencionado y este es el otro componente. La tasa efectiva anual, la TEA, más los otros gastos vinculados o relacionados. Ahí está.
Esto hace, por ejemplo, que puede ser que un banco te cobra, por decir, 3% mensual de TEA, 3% mensual de TEA. Y además, uno de gastos vinculados o gastos relacionados. Al final, esta TCA termina siendo 4%. Muchas veces los bancos te hablan de este 3% nada más, pero no te hablan de esto. Esto se va a dar como consecuencia, digamos, de las transacciones. El banco te cobra todo. El banco, si vas a la ventanilla, te cobra por utilizar su ventanilla. El banco, si utiliza su cajero, te cobra por utilizar su cajero. El banco, si vas a un agente, te cobra por utilizar su agente. El banco, si hace tu operación por internet, te cobra el uso de su plataforma. El banco te cobra de todo. Bueno, y esos cobros que estoy hablando están pues legalizados, ¿no? Curiosamente, ¿no? Están legalizados, ahí está. La ley del sistema financiero 26702, me parece que es el número de la ley, y especialmente en este artículo 9, que en otro momento ya lo hemos mencionado también. Usted lea el artículo 9 de la ley, y ahí, si bien es cierto, no menciona números, pero te dice que los bancos están autorizados a cobrar una tasa de interés y más otros gastos. Y al no dar un tope hacia abajo ni hacia arriba, el banco te cobra lo que cree conveniente. Y así tú quieres, estás en un banco, si no vas al otro, al final todos te van a cobrar. Entonces por ahí estamos de alguna forma estamos amarrados a un sistema que, si bien es cierto, es necesario. Nadie discute eso. El sistema financiero, los bancos, las otras entidades son necesarios. Son necesarios. Pero por ahí la discusión está en que cobran una TEA muy alta, y además estos son otros gastos que los sacan debajo de la mesa, ahí de la manga, como dicen los magos. Se vuelven magos los empleados bancarios para, digamos, aparecer aquí con estos conceptos. Bueno, también puedes mantener un banco que debe ser bastante oneroso, ¿no? Un banco, desde que uno entra ahí, pues es todo es bonito, todo es iluminado. ¿Quién paga esa iluminación tan fastuosa, no? Nosotros. Esa limpieza tan agradable, esos buenos olores, toda esa infografía, vamos a decir, y los adornos. ¿Quién paga? Finalmente nosotros. Esa incursión de los bancos que tienen a la tecnología rápidamente, prontamente, ¿quién lo paga? Nosotros, ¿no? Nosotros los clientes. Bueno, seguimos. Los documentos, ¿no? Los documentos, ¿no? Bueno, hay una serie de documentos que aparecen, entre los cuales se encuentra todo el pagaré, que es el más común, es el más común. De hecho, incluso aquí no he considerado, pero hay un documento como la cuenta, ¿no? La cuenta bancaria, ¿no? La cuenta. Antes, bueno, ustedes no han vivido esa época, pero antes, por ejemplo, los bancos nos daban una libreta, y se llama ahí libreta del banco, ¿no? Yo mi primera cuenta, tenía dos cuentas, ¿no? De 12 años, creo, 12 años. De 12 años ya tenía dos cuentas. Claro, cada cuenta tenía 10 soles, 20 soles, ¿no? Y recuerdo ese tiempo, algunos bancos que están ahora no existían, pero sí existía, en ese tiempo no se llamaba Interbank, ¿no? El Banco Internacional. El Banco Internacional. Tenía una cuenta del Banco Internacional y otra cuenta en el Banco Popular, que ya desapareció. Entonces, y tenía mi libreta, ¿no? Y ahí cada vez que nosotros íbamos a depositar o retirar, ahí le daba la libreta y ellos lo digitaban. Y lo metían, tenían unas maquinitas especiales donde metían otra y digitaban y lo daban, ¿no? Lo que es ahora, pues, a través de la internet, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. De alguna manera eso se ha abreviado, ¿no? Se ha abreviado esa situación, ¿no? Pero la cuenta está ahí.
La cuenta ahora será virtual y todo eso, pero está ahí la cuenta. El pagaré es el documento donde consta, digamos, todos los detalles del préstamo. El acreedor, el deudor, el importe del préstamo, el interés compensatorio, el interés moratorio, el plazo, si fuera el caso un garante, dos garantes, y todos los detalles. ¿Qué pasa, digamos, si deja de pagar 1, 2, 3 meses? Está escrito ahí. La tasa de interés moratorio también está escrito ahí. Y cualquier otra situación que pudiera darse en relación con crédito está en el documento, en este caso el pagaré o si quieres el contrato del crédito, cualquiera que sea el nombre, digamos, que se le dé al documento. En algunos casos van a aparecer letras, en algunos casos aparecen cheques. Bueno, ahora ya no tanto, porque los bancos, ¿qué hacen ahora? Si yo no soy cliente de un banco X, ¿no?, y voy a pedir un crédito a ese banco X, el banco primero me dice, abre una cuenta, abre tu cuenta ahí en mi banco y luego vamos a ver si te damos, vamos a ver si te damos el crédito. Pero ya por ese lado ya no es necesario girar un cheque, ¿no? Pero antes no era así. Antes el banco en una área te daba un cheque y ese cheque ibas a cobrar en la ventanilla y así sucesivamente. Pero el asunto, digamos, que en este contexto se van a generar varios documentos, ¿no? Varios documentos. No solamente esto, porque cuando haya mora, por ejemplo, se van a originar cartas notariales, se van a originar documentos judiciales, ¿no? Que en la medida, digamos, que se distorsione la operación, pueden aparecer, digamos, otros documentos. Ahora sí, vamos con los tipos de cuotas, ¿no? Y aparecemos ahí con la primera cuota constante o fija o método francés. Y este es el tipo de cuota donde se aplica, digamos, ahí la fórmula de las anualidades. En los otros tipos que vamos a presentar no se aplica, digamos, ninguna forma, es otra manera, ¿no? Acá, esa fórmula que vamos a aplicar es un famoso factor, que es el factor de recuperación de capital. Factor de recuperación de capital. ¿Qué consiste, digamos, en determinar R? La determinación de R se hace mediante la aplicación del factor de recuperación de capital. Aquí vamos a determinar R o A, o C de cuota, o P de pago, o F de flujo, lo que ya hemos venido comentando en otro momento. Y no vamos al caso práctico. El caso práctico aquí nos da, estamos frente a un préstamo, ¿no? Estamos frente a un préstamo de 206.002. Correcto, 206.002. Que esto constituye PEN. Esto es PEN. Meses de pago, 4. 4, como dice ahí, meses. Ya tenemos meses. Luego, no hay periodo de gracia, ¿no? O sea, no hay aplazamiento, no hay diferimiento, ¿no? Luego tenemos más que TEA, esta es una TCA. A este caso, vamos a considerar como una TCA. Esto ya es una TCA, donde están los intereses y todos los gastos vinculados de la transacción ahí en 36.25% anual, ¿no? Este es anual. Lo que quiere decir que lo tenemos que convertir, entonces lo tenemos que convertir esto a tasa mensual, a TEM, ¿no? Tasa efectiva mensual. Y miren el tipo de cuota constante. Y esta cuota constante en la jerga financiera se conoce como el método francés. Seguramente los franceses lo han inventado o lo han hecho famoso, ahí esto, como también hay otro tipo de cuota alemán y otro tipo de cuota americana, ¿no? Y otros tipos de cuotas que en los países
o los bloques económicos, o los continentes, ahí paran sacando como modelos a seguir. Entonces, miren lo que nos pide en la parte inferior. Dice, determinar la tasa mensual, claro, porque tenemos una tasa anual, lo tenemos que determinar. Determinar la tasa, esta tasa. Debemos determinar eso. Luego dice determinar la cuota. Y hace rato ya dije que en este tipo de cuota constante o método francés es donde se va a determinar la cuota. A, o R, o C. Se llama así de distintas maneras, ¿no? La anualidad lo vamos a determinar acá, directamente con una fórmula. Y luego ya podemos determinar la tabla de servicio a la deuda. Una tablita muy similar a la que hemos venido trabajando cuando determinamos el interés compuesto, muy similar, ¿no? Salvo, digamos, con algunos otros detalles ahí que aparecen. Bien, y justamente es esto lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos aquí, vamos a numerar esto. Primero, vamos a convertir la tasa anual en tasa mensual. 1. 2. Vamos a determinar la cuota o anualidad que está ahí en estos cálculos. Y 3, vamos a llenar la tabla. Y 4, podríamos hablar del asiento final, del asiento contable y otros detalles. Pero ahí está. Entonces, vamos a los detalles. Partimos aquí de nuestra fórmula. Esta es la fórmula general para convertir una tasa anual en tasa mensual. Reemplazamos datos ahí. Ahí está, reemplazamos datos ahí. Tener en cuenta aquí en la diapositiva que está cargada, está aquí elevado a la 12, pero debe ser elevada a la raíz de 12, como lo he corregido acá. Pero cuando uno hace algo puede equivocarse. Solamente no se equivoque el que no hace nada. El flojo, el ocioso, el copy-paste. El copy-paste o no se equivoca en nada o se equivoca en todo. Entonces, Profesor, una consulta. Sí, diga. En estos casos de anualidades, ¿las tasas así que nos dan también nos pueden dar como tasa nominal? ¿Así allá como tasa nominal? Claro. Exacto. Depende de lo que nos pide, depende de lo que nos haga como dato. Exacto. Buen punto que usted menciona. Gracias, muy amable. Y depende como usted reitera ahí. Por eso ya hacíamos hincapié ayer, la clase anterior, en el sentido, digamos, que le tengamos, lo miremos bien a la tasa. ¿Qué tipo de tasa nos están dando? Si te dicen tasa nominal, lo tiene que convertir a tasa de cualquier periodicidad con una simple división. Pero en cambio, cuando se trata de efectiva, como en este caso nos dan la TCA, ¿no? Y eso tenemos que, de la TCA y la tasa de costo efectivo anual, eso lo tenemos que convertir a esta mensual y por eso aplicamos esa formulita. Y gracias a Dios por hacer ese recordar. Muy bien. Entonces, ya se aplicó la tasa, ya se aplicó la fórmula y ya tenemos ahí el cálculo correspondiente. Esta es la tasa. Esta es la tasa que vamos a aplicar para determinar aquí este interés. Para todos los intereses que vamos a determinar, vamos a aplicar esa tasa. Ahora, luego aplicamos esta anualidad, R. Ahí está, mire, R. Ahí estamos determinando R, que es la anualidad, que se aplica, digamos, multiplicando el capital P por el factor de recuperación de capital. Todo esto es como si tuviera así, ¿no? Esto por esto. Así. Pero a la interna, digamos, aquí hay un dividendo, este es un dividendo y este es un divisor, ¿no? Aquí hay una división interna, ¿no? Y eso proviene ya de la fórmula que se ha creado al respecto. Bien, y dentro de la fórmula
P, ya sabemos el valor de P. 206.002. Y lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos aquí en la parte inferior ahí. Este es el valor de P. Luego, N también lo hemos determinado ya. 4 meses. N es 4 meses. Y es la tasa que acabamos de determinar en este momento. Y está acá, ¿no? Y está ahí, también va a estar acá, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí todos los datos para aplicar la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula, y solamente considerando en este caso se consideraba enteros, pero debería considerarse los decimales correspondientes. En realidad aquí se ha redondeado a este valor, de modo que R, o la anualidad, aquí en este caso, la anualidad con el factor de recuperación de capital es igual a ese importe, 54.904. Por facilidad de cálculo se ha redondeado. Aplicando la fórmula se ha hecho todo eso. Ahora, ¿qué hacemos con ese dato? Para eso vamos a ver la parte inferior. En la parte inferior me dice, me lleva de la mano. Me lleva de la mano para construir esta tabla. Miren lo que dice acá. Dice 1. Acá dice 1. Se registra la deuda inicial y final. Ojo, cuando dice la deuda inicial es esta, está ahí. Y la final es esta de acá. Ya está registrado. De arranque registramos eso, porque eso se va a dar así como está indicado. 2. Dice la cuota. Ojo, la cuota determinada se anota en todos los periodos. Ojo ahí, la cuota. Esta cuota o anualidad, ahí está, cuota de anualidad se anota ahí en cada periodo. En el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4. Esto no va a ser así en todos los tipos de cuotas, solamente en esta. Con este método francés se aplica así, en los otros va a ser diferente. Entonces ya está determinado ahí. 2, la cuota determinada, ya lo hemos llenado ahí todos los periodos y vamos a 3. 3. Se determina el interés al rebatir. Tengan en cuenta que no todas las cuotas se aplican al rebatir, ¿eh? Porque este término al revertir, ¿qué significa? Significa lo que está anotado acá, miren. ¿Qué dice acá? Saldo de la deuda por la tasa. Saldo de la deuda por la tasa. No dice saldo de la deuda inicial, sino saldo de la deuda. Se sobreentiende que el saldo de la deuda de cada periodo. El saldo de la deuda de cada periodo por la tasa. Y podemos ahí comprobar, ¿no? Miren, comprobamos ahí 206.002 por la tasa, por 0.0261. Y tenemos ahí, bueno, sale con decimales aquí, pero se ha redondeado a 5.377. Ya en los casos que nosotros desarrollemos ahí en el Excel y todo eso, lo vamos a hacer con los decimales y todo eso, ¿no? Incluso por ahí hay una nota que también aclara eso para poder aplicarlo, ¿no? Bien, seguimos. Entonces ya determinamos. Ahora, 4. Vamos a determinar 4. En 4 nos dice que hagamos lo siguiente. 4. Dice, se determina la amortización de la siguiente manera. Cuota que ya lo hemos determinado, menos el interés que acabo de determinar. Es decir, para el primer, esta amortización va a ser igual restando este valor menos este de acá, que acabamos de determinar. La cuota menos el interés me da este valor. Y así va a ser para todos los periodos. La cuota ya lo tenemos predeterminado. Y con eso, digamos, ya completamos la primera línea. O sea, todo lo que corresponde al mes 1 ya está determinado. Tenemos el saldo de la deuda inicial, 206.002. Acabamos de determinar el interés, 5.377. Acabamos de determinar la amortización,
que es igual a la cuota que ya ha sido determinada mediante la fórmula, menos el interés, y está la amortización. Ahora, vamos a determinar el saldo de la deuda del segundo periodo. Y así va a funcionar para todos los periodos siguientes. 5, mire, dice 5. Saldo de deuda es igual a saldo de la deuda anterior menos la amortización. En este caso, mire, estos 156,475, ¿cómo sale? Sale restando 206,002, que es la deuda anterior, menos la amortización de ese periodo, que son los 49,527 que tenemos ahí. De esa resta sale este numerito. Y luego se aplica, digamos, lo mismo para todos los casos. Igualito ya se sigue el procedimiento. Pero bien importante seguir ese procedimiento que está ahí. Y debemos tener en cuenta en todo momento. Porque, repito, ese procedimiento vale solamente para este tipo de cuotas. Los otros tipos de cuotas que vamos a presentar ahorita van a tener otro procedimiento. ¿Correcto? Bien. Pero antes quiero, digamos, aquí hacer algunas aclaraciones. Y están aquí en las notas, ¿no? Las notas. Esas notas son una suerte de resumen de estos aspectos, ¿no? Una suerte de resumen de estos aspectos. Pero antes vamos a correr esto que está acá por acá, molestando. Lo llevamos arriba ya. Ya, quedamos ahí. Dice, la sumatoria, miren ahí, la sumatoria de la amortización debe ser igual a la deuda inicial. ¿Qué nos está diciendo con esto? Esta sumatoria debe ser la misma que tenemos acá, de la deuda inicial. ¿Por qué? Porque si me da un capital de 206,002, yo tengo que amortizar o pagar o devolver esos 206,002. Aunque acá diga 001, por un céntimo, digamos, que por la cuestión de los decimales que pasa eso. Pero esa deuda tiene que ser igual a la amortización. De modo que si me dan un capital, ese mismo capital tengo que devolverlo. Claro, además de los intereses. Otro que dice, 2, estoy leyendo las notas, 2. Es un tipo de cuota de las más complejas para determinar. O sea, por ahí te demoras un poco. Imagínate se me ocurre decir que te equivoques aquí en la tasa. Si te equivocas en la tasa, fregaste todo. Si por acá te equivocaste en determinar n, o en poner n, o en poner la i, igualmente ya la fregaste. Porque eso te va a dar cualquier dato, pero no lo que quiere determinar. De modo que hay que tomar sus previsiones en hacer los cálculos correctamente. Y ya que habla, digamos, de aquí de la tasa, miren, en este caso solamente hemos aplicado una tasa de 4 decimales, pero lo que se debe es aplicar la tasa con la mayor cantidad de decimales. Un término promedio, digamos, 8 o 10. Entre 8 a 10 decimales sería lo más adecuado utilizar, porque con eso se perfecciona los cálculos y no encontramos este desfase que está acá. Por ejemplo, que acá tenemos la amortización en 200,001. Hay una diferencia de 1 con el saldo de la deuda. Para evitar esas diferencias hay que ponerle más y más decimales. Luego, 3, la nota 3. El interés total no es el menor ni mayor, es de tipo medio. O sea, se refiere, digamos, entre los varios tipos de cuotas. Ahora vamos a ver cuatro tipos de cuotas. O sea, de las 4, no es el más bajo ni el más alto. Está ahí en término medio. Manejable, muy manejable. Porque las otras cuotas nos va a dar mayor interés. Y ya que hablo de las cuotas, tranquilamente vamos a ver, miren, anoten ahí lo siguiente. Miren, acá estamos pagando 13,000. O sea, terminaríamos pagando 13,000 y tanto de intereses, ¿no? Aquí, 13,000
Ahí está esto. Ya, ahí está. Estos 13.000. Miren por acá. Vamos a llevar aquí rápidamente a este tipo de cosas. Este es el método alemán. Aquí, por ejemplo, en este método alemán vemos cuánto, 13.442, menor, menos intereses. Posiblemente esto le convenga a una empresa, más que el anterior, ¿no? Pero ya es cuestión, digamos, de ver, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, se comienza pagando una cuota alta y se termina pagando una cuota menor. Ahora vamos a ver otra cuota. Esta es la cuota creciente. O sea, esto comienza pagando poco y termina pagando bastante. Como lo vemos acá, mire, comienza pagando 25.000 solamente la cuota y termina la última cuota con 84.000 y tanto. Y además los intereses ya subieron, ya no son 13.000, ya estamos en 16.000 y tanto. Y hablamos, digamos, mire, la siguiente cuota, esta, la que le llaman en la técnica financiera la cuota flat. Igual intereses, igual amortización. Eso se entiende como flat para este caso. Y es de la más perversa, la más abusiva, la más leonina, la más sangrona. La más sangrona. Y mire cuánto, si fueran un crédito que estamos recibiendo, cuánto pagaremos de interés. En los otros casos, en los dos primeros está por 13.000 y tanto. El anterior que acabamos de ver, el creciente, 16.000 y tanto. Y acá, ¿cuánto? Miren, 21.000 y tanto. Entonces, por ahí hay que ir sopesando cuál es el tipo de cuota que más me conviene en determinadas circunstancias. Porque en algunos casos le corresponderá a una empresa y en otros casos no. O sea, no siempre, digamos, es lo mismo, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo. Bien, aquí solamente he presentado grosso modo la forma del interés. Después vamos a ir a los detalles. De regreso, digamos, a donde estábamos. No es que me esté corriendo, digamos, de los datos, sino que era para ver la diferencia, ¿no? Regresamos a los garabatos. Ahí están los garabatos. Bien. Entonces, el interés total no es el menor ni mayor, ahí está. Están en términos medios. Hay otros menores y hay otros mayores. La última nota. Sería aplicable, miren acá, miren, o sea, ¿cuándo es conveniente? ¿Cuándo es conveniente este tipo de cuotas? Sería aplicable a empresas que tienen un mercado invariable. Pues el mercado siempre va a variar, ¿no? Pero a veces se mantienen. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que uno mantiene su clientela. Si uno ya tiene clientela y la tendencia es que se mantenga la clientela, te conviene este tipo de cuotas. Pero en los otros casos posiblemente no. Por ejemplo, en la cuota decreciente, que es el método alemán, que vamos a ver luego. Ahí, por ejemplo, comienza pagando una cuota alta. De repente, si eres una empresa nueva, no te conviene, ¿no? Porque ¿cómo vas a conseguir, digamos, dinero para pagar una cuota alta los primeros periodos? Ajá. O sea, es conveniencia, hay que ubicarse ahí en la situación que tiene la empresa en un determinado momento. Ahora, otro detalle que yo quería ver por ahí, que no está anotado acá, es lo siguiente, ¿no? Esto de acá. ¿Esto qué cosa es? Bueno, no hay mucho tiempo si no le preguntara a ustedes, pero me adelanto a decirle, esto no es otra cosa que el monto, es ese, ¿no? Esto es esta deuda más estos intereses. Esa deuda más los intereses, por lo que es lo mismo esto de acá con esto de acá. Y hacen, digamos, ese monto. El capital más los intereses no es otra cosa que el monto. De forma que de antemano, miren acá, si acá, por ejemplo, en este método hemos obtenido la cuota y por lo tanto sumamos esas 4 cuotas y llegamos a eso de 219.616, ¿no? Automáticamente ese importe, restándolo menos el capital, ya tenemos el interés, ¿no? Sin haberlo determinado, ya tendríamos el
el interés de toda la operación. Ahora, vamos a llevarlo por acá al asiento contable, porque estamos con los contadores aquí. Los contadores, sí, los contadores, no. Bueno, eso es para los militares, quiero esa canción. Ahora, mire, cuando hemos hecho el asiento contable, este asiento contable se va a dar igualito acá, ¿no? Claro, si estamos recibiendo el dinero, esto se va a dar acá. Esto se va a dar aquí. El cargo a esas cuentas y el abono aquí a la cuenta, a estas dos cuentas, ¿no? 45.111 y 45.511. Eso igualito como ya lo hemos visto, ya tenemos así. Acá se va a venir. Ahora, ¿qué dato voy a poner acá? Obviamente aquí, estos 206.000 va a venir acá. Esto. Miren, este interés va a venir acá. Y ya está. Ahora, el préstamo. Igualmente, estos 206.000, ¿dónde está el? Esto se parece con estos 206.000 va a venir acá. En la 45.111, el préstamo recibido. Y estos 13.000 y tanto va a venir acá. Y ya está el asiento contable. Y entonces ya tenemos ahí. Y también podemos hablar del tratamiento tributario. Del tratamiento tributario. Podemos ver que aquí no hay IGB. Si se trata del préstamo de un banco, no hay IGB. No va a haber IGB. Si se trata del préstamo que te da cualquier prestamista, ahí sí va a haber IGB. O te da, digamos, cualquier otra entidad que no sea del sistema financiero, como una ONG, por ejemplo, como una cooperativa de servicios múltiples, una cooperativa de vivienda, y cualquier ente, digamos, que no sea parte del sistema financiero, ahí va a aparecer el IGB. Pero ese IGB se va a aplicar sobre los intereses, por si acaso, si es que hubiera ese IGB. Ahora, el impuesto a la renta. ¿Cómo se presenta aquí el impuesto a la renta? Aquí sí hay impuesto a la renta. Si nosotros llegamos a pagar todos estos 13.000 y tanto de intereses acá, si nosotros llegamos a pagar estos 13.000 y tanto de intereses, ¿cómo digamos, actúa, digamos, frente al impuesto a la renta? Primero veamos en el acreedor, ahí en el acreedor. Al acreedor va a ser un ingreso gravable por el impuesto a la renta de tercera categoría. Y si fuera en el deudor, que es la mayoría de casos que lo vamos a calcular cuando trabajemos en las empresas, va a ser, digamos, que esto se va a convertir en un gasto deducible, ¿no? Un gasto deducible para efectos igualmente del impuesto a la renta de tercera categoría. Incluso para efectos del impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿no? Se está considerando como deducible, ¿no? Tener en cuenta esos detalles. Repito, si el deudor o prestatario pagó, ojo ahí, sí pagó los intereses, sí pagó, no es solamente determinar, ¿no? Sino si pagó los intereses, por lo tanto ya se devengaron los intereses, entonces ya se puede considerar como gasto deducible a este deudor. Si es de tercera categoría, como una empresa, o persona natural con negocio, igualmente tercera categoría, va a ser deducible. Pero también por una norma que se amplió hace 2 años, por ahí, también es aplicable esta deducción para los contribuyentes de cuarta categoría. Incluso para cuarta categoría también se considera como gasto deducible los gastos médicos, el alquiler de la oficina y otros gastos en restaurantes, así, porque son parte, digamos, de la vida cotidiana de la persona natural de cuarta categoría.
porque el contador, el economista, el abogado tiene que comer para generar la renta, ¿no? Entonces, por eso que le deducen. Pero claro, eso tiene que ser proporcional. Por ejemplo, no puedes pasar, digamos, una factura de 500 soles diarios por comida. Eso nadie te va a aceptar, ¿no? ¿No? Pero si presenta, pues, de unos cuantos, 20 soles, 30 soles, que por lo general cuesta un menú por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí sí es creíble eso, ¿no? Bien, bien, entonces, hasta ahí. Por favor, hasta ahí alguna pregunta sobre este tipo de cuota, método francés, con el factor de recuperación de capital. Adelante. Bueno, si no tienen preguntas en este momento, ya sabemos ahí que está abierto el WhatsApp para que hagan una pregunta general ahí para todos o hacerlo directamente conmigo a mi teléfono y también por el correo institucional. Tenemos todos los medios. Ya es culpa de ustedes si no quieren, si tienen dudas, el no preguntar, el no llamar, el no comunicarse, ¿no? Que quede así escrito por los siglos de los siglos, ¿eh? Bien, seguimos. Vamos al otro tipo de cuota. Esta incluso es más utilizada que la anterior, ¿no? Por esto que ya les adelantaba del menor importe de intereses. Y a veces la gente eh, saca su cálculo, eh, saca su cálculo y lo ve en forma general. Y en forma general, este tipo de cuota te permite, digamos, pagar menos intereses. Y ahí están los datos del préstamo, son los mismos, ¿no? Son los mismos del préstamo anterior, la cuota decreciente o descendente, o también llamado en el mundo financiero como método alemán. Y miren lo que nos pide, dice determinar la tasa mensual, que es lo que ya lo hemos determinado. Y ya nos pide, no nos pide determinar las cuotas, porque les dije, ¿no? Les dije que la cuota solamente determinaba ahí para el método francés. Anótelo, anótelo, pregunte examen, pregunte examen. La cuota de los préstamos solamente se determina con fórmula para el método francés. Para los otros sistemas o métodos se aplica de otra manera directa, como en este caso, mediante la formulación de la tabla del servicio de la deuda. Ahí directamente la tablita se determina. Vamos. Igualmente aquí ya está determinado los valores, ¿no? Tener en cuenta que acá es R raíz de 12, 1 entre 12, 1 entre 12. Por si acaso ahí la secretaria me la va a pagar, ahí se equivocó ahí. Ya. Ahora, miren. Llenamos este cuadro. Para llenar este cuadro, nosotros ponemos... Una consultita. ¿Esta cuota cómo se llama? ¿Alemán? Sí, la cuota de método alemán. O cuota de creciente. ¿No? Cuota de creciente o método alemán. Sigo. Gracias, profesor. Entonces, ajá, a usted. Mire, aquí solamente hay que seguir lo que está anotado, aquí el procedimiento, miren. Aquí el procedimiento nos lleva de la mano, nos lleva de la mano. Esto como dice acá, ¿dónde está este puntero? Por acá ya, acá está, mire, comenzamos. Dice, se anota la deuda inicial, miren, se anota la deuda inicial y final, que son dos datos del caso. Aquí está, miren, aquí está la nota inicial y final. Otra vez se perdió, ya. La nota inicial, perdón, el capital inicial o la deuda inicial, mejor dicho, y la deuda final aquí, 0. Ya está. Y esos son los primeros datos que anotamos. Luego, nos vamos aquí 2. Dice, se determina la amortización. Mira, se determina la amortización. Y aquí te dice cómo. Dice que termines dividiendo la deuda inicial, 206.002, entre el número de meses, en este caso 4 meses. Y ya está determinado ese valor ahí. Y entonces, miren, determinamos ahí, hemos dividido entonces 206.000 entre el número de cuota y tenemos este valor. Y este valor
lo arrastramos, lo corremos ahí hacia abajo para todos los meses. En este caso 4 meses, si fuera 200 meses, igual va a ser para todos los meses, porque así es el método, así es el modelo. Ya está. Ahora, luego te dice aquí, estos señores ya, no dejan trabajar. 3, miren 3, dice, se determina el interés al rebatir. Se determina el interés al rebatir multiplicando el saldo de la deuda por la tasa. Entonces, determinamos el interés al rebatir ahí, esto, el saldo de la deuda por la tasa. Vamos a determinar este interés, igual que el caso anterior. Esto 206.000 por esta tasa acá, y hemos obtenido este valor. Y ya está. Y como ya tenemos este valor y tenemos este otro valor, sumamos acá ambos. Interés más amortización nos da la cuota. Así, de esa manera determinamos aquí, en este modelo, la cuota. Ya no es necesario aplicar ninguna fórmula especial, jalar de los pelos, con corchetes, llaves, paredes, nada. Aquí, así sale la cuota. Y nos dice aquí el procedimiento. Luego, miren, ya hemos llenado ahí la primera fila que corresponde al mes 1, ¿no? Ya está llenado. Ahora vamos al numeral que sigue aquí, numeral 4. Se determina, bueno, la cuota ya lo determinamos. Ya está determinada la cuota. El último numeral, el 5, vamos a determinar el número 5, esto. ¿Cómo determinamos el saldo de la deuda? Dice que el saldo de la deuda es igual, acá no dice, ¿no? Dice saldo de la deuda anterior, o sea, 206.002, menos la amortización del primer mes, 51.501. Y, por lo tanto, tenemos este valor de acá. Y ya está. Ahora, teniendo ese saldo de la deuda, lo que sigue es igualito que en el caso anterior. Para determinar el interés, multiplicamos este saldo, 154.502, por la tasa 0.061 y obtenemos esos 4.032 y ya está. Y otra vez determinamos el saldo de la deuda, esto de 103.000, esos 103.001 sale restando 154.502 menos los 51.501. Tanto, digamos, que la última cuota, la cuota 4, esos 51.000, ¿cómo sale? Restando 103.001 menos 51.501. Y por último, tenemos que saldar la deuda. ¿Cómo sale este cero? Restando este, ¿no? Esto es la deuda anterior menos este. Y por eso, digamos, sale cero. Y luego, vamos a ver la nota que vemos ahí en la parte inferior. Este tipo de cuota es la más sencilla, ¿no? Podemos ver, bastante práctico, no hay fórmulas ahí. Y si es más sencillo, menos sujeto a error, digamos. Por eso dice, es más sencilla y por tanto la más utilizada. De alguna manera, la mayoría de créditos que se ha visto en el mercado, por ahí utilizando este método alemán. Porque a la gente le gusta, digamos, pagar menos intereses al final. Pero bien, la segunda nota dice, también es que hace pagar menos intereses, ¿no? Como ya se ha comentado. Y lo reiteramos nuevamente, este es el tipo de cuota de las 4 que estamos estudiando, o que vamos a estudiar, ya que te hace, lo que te permite pagar en todo caso menos intereses. Ahora, si quieres pagar más intereses, busca otro tipo de cuota, pero aquí esta es la que te permite pagar menos. Nota 3. Sin embargo, dice, miren, ojo ahí, ¿no? O sea, pese a que te permite pagar menos interés, no necesariamente es perfecta. Y aquí viene esta imperfección. Dice, sin embargo,
no es la más conveniente para empresas que no tienen mercado. Por ejemplo, no sería conveniente para un negocio nuevo, porque pagar una cuota alta no necesariamente es lo más adecuado al inicio de un negocio. Ahí tendría que sopesarse, ¿no? Sopesarse. ¿Cuál cuesta más? ¿Pagar una cuota alta en este momento o al final pagar menos intereses? Ya tendría que verse la situación, ¿no? Tenía que analizarse ya a la interna de la empresa, ¿no? Si una empresa, digamos, se inicia, digamos, se inicia hoy, 20 de enero del 2023, por decir, ¿no? Y estima, digamos, que aquí, en los días que faltan de enero, de lo que viene de febrero, el Día del Amor y todo esto, eh, va a conseguir, digamos, los recursos, va a tener la liquidez para ponerse, para poder cumplir con esa cuota el próximo 20 de febrero, no sería inconveniente. Apostaría, digamos, en tomar esta cuota. Pero si por ahí tiene que hacer publicidad y recién promocionar el negocio y no sabe, digamos, si va a tener clientela o no, ¿no? Y más aún, digamos, sabiendo que está en el centro de Lima, ¿no? Donde tiene que estar cerrado por las marchas que se vienen ocurriendo, ¿no? Y peor ahora, digamos, que la presidenta no ha renunciado y que sigue, digamos, ahí de terca y desafiando, digamos, a los marchantes. Peor, eso va a afectar a los negocios, termina afectando a los negocios. Y los negocios por donde circulan las marchas, ¿no? Y por lo general es el centro de Lima, Miraflores y por ahí otro distrito, ¿no? Algunos distritos que tienen la suerte que no lo cruzan, que no cruzan los marchantes, ¿no? En buena hora, ¿no? En buena hora. Por ahí está el negocio en todo caso, ¿no? Bien, todo eso tiene que sopesarse. Todo eso tiene que sopesarse. 4. Dice, la sumatoria de la amortización siempre da el saldo inicial de la deuda. Bueno, eso también ya lo indicamos anteriormente, ¿no? Ya lo indicamos anteriormente, ¿dónde está el puntero? Ya, por acá apareció el puntero. Esta, esta deuda inicial siempre debe ser igual al total de la amortización. Eso ni qué decir. Y también hemos dicho que estos intereses más esta amortización no va a dar igual este monto, ¿no? Este es el monto. Aquí está el capital más los intereses que vamos a pagar. Que en este caso no podríamos determinarlo de antemano, como en el caso anterior, ¿no? Aquí hay que calcular así mes a mes, ¿no? Mes a mes. Claro que en el Excel esto es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo y para 4 meses no hay ningún problema, ¿no? Y tampoco para así sean 100 meses, ¿no? Porque el sistema te permite arrastrar, simplemente hay que adecuar ahí en los formulismos correspondientes para arrastrar los datos correspondientes y establecer los resultados que realmente correspondan. Tener esos cuidados, tener esos cuidados. Bien, ¿alguna pregunta sobre este método alemán? O como preguntaba la señorita, la cuota decreciente, ¿no? La cuota decreciente. ¿Y cómo vemos la cuota decreciente, ¿no? Miren, todo esto se demuestra. Miren acá está la cuota decreciente. Ahí está. ¿Decrece o no decrece? 56, después 55, después 54, después 52. Si fuera acá 100 cuotas, de repente al final llegamos a pagar un sol, ¿no? Porque va decreciendo. Ese es el modelo de la cuota, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Pues alguna otra recomendación que puedo darles de esto que ya hice un hincapié también la alumna, en el sentido, digamos, siguiente, que tener en cuenta la tasa que nos están dando, ¿no? Si nos están dando una tasa nominal o nos están dando una tasa efectiva. Para los problemas acá, debemos tener en cuenta. Para los bancos no hay ningún problema. En los bancos, el banco ya te va a dar la tasa mensual. Incluso te da este cuadro hecho. Este cuadro este cuadro te da el banco.
Y cualquier también prestamista te da este cuadro de antemano. Porque tú tienes que aceptar la forma, digamos, cómo vas a pagar. Entonces, para aceptar la forma, tienes que saber, tienes que verlo. Ver para creer, como dicen. Aquí lo ves, crees, firmas y ya. Y ya o te ensartaste o, o va a salir beneficioso para ti. En realidad, mire, como en algún momento hemos comentado aquí, en los juegos financieros, porque este es un juego, en los juegos financieros, el banco cree que gana y el prestatario también cree que gana. O sea, ambos apuestan por una transacción, el banco en dar el dinero y el otro en comprometerse a devolver, porque le es conveniente a la parte. Al banco le conviene porque el banco está prestando un dinero que fue del banco. El banco está prestando un dinero que de los ahorristas. Al ahorrista le paga menos de 1% al año y al prestatario le paga 40, 50, 60, 100% al año. ¿Cómo no va a ser negocio? Tremendo negocio que hace el banco. O sea, solamente el banco, digamos, tiene el riesgo, digamos, que algunos prestatarios pues desaparezcan, teniendo, digamos, un prestatario teniendo un seguro de gravamen. Si es que tiene seguro de gravamen, así haya pagado, así haya solicitado el préstamo y muere a la hora de solicitar el préstamo y ya firmó, ya no paga nada. No paga nada, bueno, el fallecido no va a pagar nada, ¿no? Pero tampoco se traslada, digamos, a los familiares. Pero en cambio, ¿qué pasa si una persona obtuvo un crédito y no contrajo el seguro de gravamen? Inmediatamente eso se traslada al cónyuge, ¿no? Y si ya el otro cónyuge ya no existe, a los herederos, ¿no? A los hijos, ¿no? Y así, digamos, siguiendo el orden o el familiar correspondiente, ¿no? Por eso que aquí hay que tomarse seguridad, ¿no? Por eso los bancos también tienen algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, a la gente mayor, más mayor, un poquito más que yo, ¿no? Un poquito más que yo, ya no le prestan. O si le prestan, lo hacen, digamos, con una tasa muy alta, para compensar, digamos, que al menos pague algunos meses, y porque podría, digamos, fallecer, ¿no? Es algo natural, digamos, ya irse de este mundo, ¿no? Bueno, eso puede suceder. Pero también la gente no solamente puede fallecer por muerte, ¿no? Por muerte natural, quiero decir, ¿no? Por vejez, muerte natural, ¿no? Puede fallecer por estas situaciones de pandemia, por ejemplo. Puede fallecer diga, puede fallecer por un accidente, ¿no? Ahora como el gobierno a todo el mundo le dispara, bueno, al menos ayer creo que no ha habido, felizmente, ¿no? Pero hemos visto que en el sur han estado así matando como si fuera paloma a la gente. Entonces, uno, digamos, no está segura su vida, ¿no? Entonces, el banco tiene que tomar previsiones en esas circunstancias, ¿no? Otros casos que aparece, digamos que ahora la gente cambia de sexo, ¿no? Cambia de sexo. Es casi, se ha vuelto el mundo, digamos, tanto así, ¿no? Tanto, tan variable, ¿no? Que un día, digamos, eres varón y al otro día ya no, pues ya no lo eres, ¿no? Y el banco tiene que tomar esas previsiones, ¿no? O ahora también es muy fácil viajar, ¿no? Alguien puede contraer un crédito acá en Perú y se va al extranjero y ya, y como quien nunca regresa o nunca cree que regresar, se va. Y de repente por importes menores el banco de todas maneras te denuncia, pero posiblemente ni solicite extradición y algo por el estilo. ¿Recuerdan esa chica? Tengo una duda. Adelante.
¿Por qué en este método el interés es mayor que el método francés? ¿Que es por lo que al principio pagan más interés y va decreciendo? ¿O por qué? No, en este es menor, en este es menor. Mire, voy a ir allá. Mire, acá tenemos el método, aquí está, 13,615, 13,615, 13,615, y aquí es 13,442. Este es menor, este es menor. Pero, Sí. como ¿Por usted qué, estaba, profesor? bueno, es porque se aplica, digamos, a un menor saldo de deuda. Ah, por lo que pagan en el primer mes una cantidad más alta. Mayor, así es, así Y es. como va decreciendo, el interés cada vez va siendo menos. Exacto, exacto, así es. Ah, entonces, profesor, en el otro, cuando sea creciente, el interés va a ser mayor, supongo. Así es, así es, así es. Ahorita vamos a ver, Ya, pero profesor. aquí vemos bien, por ejemplo, miren, aquí hemos dicho que la cuota, aquí vemos que la cuota decrece, ¿no? Aquí la cuota decrece. Y también el interés, como dice la señorita, decrece. Aquí el interés también está decreciendo. Entonces, encontramos esos datos, esas características, de modo que esa referencia que hace, si yo pidiera, digamos, establezca 10 características del método acá, ya tienen elementos ahí para sacar esas conclusiones que, como están ahí en la nota, o como otras, digamos, que podemos sacar de esta situación. Vamos, ahorita está avanzando la hora, la cuota creciente, justamente, creciente. Esta es una cuota un poco más compleja, porque aparece aquí una columna, ¿no? Una columna como esta columna del factor. Vean ustedes esta columna del factor, ¿no? No sin antes también aquí ponerle este de raíz de 12. Pero más que sintonizarnos en ese factor, veamos aquí el procedimiento. El procedimiento nos va a llevar de la mano. ¿Okay? Vamos a ver, aquí entonces tenemos aquí, nos ubicamos aquí en 1, dice. Ya, en 1. Como en los casos anteriores se tiene la deuda inicial y final. O sea, automáticamente nos vamos acá. Deuda inicial y deuda final. Ahí debemos terminar en 0. Ya está. 2 puntos que llenamos ahí. Luego dice, 2. Se lleva a cabo la sumatoria. Miren, ¿eh? Se lleva a cabo la sumatoria de los dígitos de los meses. Este es un artificio que han creado los bancos. Los bancos son la muerte. Ellos han creado este artificio. Entonces, ¿qué hacen? Como dice acá, me pongo aquí en la columna de los meses y sumo aquí, sumo los dígitos de los meses. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Ahí tengo 10. Y esa sumatoria me va a servir para determinar este factor. Pero leamos lo que dice aquí abajo. 3, procedimiento, 3, procedimiento. Se determinan los factores, miren, ¿cómo? El dígito del mes entre la sumatoria de dígitos del mes. O sea, 1 entre 10. Y tenemos este valor. 1 entre 10. 2 entre 10. 3 entre 10. 4 entre 10. Aquí en este caso incluso lo podemos calcular así al ojo, como dicen, ¿no? Porque es bastante sencillo. Pero en otros casos, cuando sea mayor el número de periodos, no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo. Y tenemos que calcular de todas maneras, aplicar, digamos, la matemática. Pero al final siempre va a ser dividir, digamos, el dígito de cada mes entre la sumatoria y establecer, digamos, ahí el factor de cada periodo. O sea, ya tenemos aquí el factor. Teniendo estos factores nos va a servir ¿para qué? Y nos dice acá, vamos a ir, 4. Entonces nos ponemos aquí en 4, aquí este es 4, dice, la amortización, mire, la amortización de cada periodo es igual a cada factor, ojo, cada factor, por el saldo inicial, ojo ahí, no dice saldo de cada periodo, saldo inicial de la deuda. De modo que, ¿cómo establezco, por ejemplo, esta amortización? Multiplicando 0.10 por 206.002. ¿Cómo establezco el siguiente factor?
0.20 por 206.002. El siguiente, 0.3 por 206.002. El último, 0.4 por 206.002. Abajo el procedimiento te dice todo lo que debes hacer. De esa manera, entonces ya llenamos ahí la amortización. Ahora vamos a determinar el interés. Antes de determinar el interés aquí en el numeral 5, determinamos el saldo de la deuda. El saldo de la deuda. Aquí 5, saldo de la deuda. Dado que ya tenemos la amortización, podemos determinar el saldo de la deuda. Y el saldo de la deuda es siempre la misma resta, ¿no? La deuda anterior menos la amortización. Por ejemplo, estos 185.000 que tenemos acá, este valor, ¿cómo lo hemos obtenido? Restando 206.002 menos los 20.600. Este de acá, ¿cómo lo hemos obtenido? Restando los 185.402 menos los 41.200. Este último saldo, aquí, ¿cómo lo hemos obtenido? Restando el anterior, 144.201 menos 61.601. Y este último, el total, el saldo cero, ¿cómo lo hemos obtenido? El saldo anterior, 82.401 menos los 82.000 que tenemos acá. Y ya está, por eso nos sale cero. Entonces luego, en el numeral 6, determinamos el interés al rebatir. Seguimos, miren, las cuotas anteriores también se determinaban a rebatir, ¿no? Esta también es al rebatir. Pero hay una última que vamos a ver, la que sigue, la flat, que no se aplica al rebatir. Entonces tenemos acá, que ya determinamos aquí, el interés, ¿no? El saldo de la deuda por la tasa. Ya tenemos el saldo de cada periodo, lo multiplicamos por la tasa que está arriba y determinamos cada uno. Y con eso ya llenamos ahí. Luego tenemos la cuota. La cuota no es otra cosa que lo mismo que estamos haciendo siempre, el interés más la amortización. Y ya está completado todo. Ahora, vamos a ver algunas notas aquí. Nota. De inicio se deben establecer el número de decimales para la tasa. Eso ya lo hemos dicho anteriormente también. Otro. También se deben establecer el número de decimales del factor, ¿no? Aquí hay un factor, una columna de factor, ¿no? Entonces debemos considerar cuántos decimales, 10, 8, 6, 4, eso debemos establecer. O sea, en un problema que se le dé, tenemos que indicar eso para que todos lleguemos a los mismos resultados. 3, dice, a mayor número de decimales, mayor perfeccionamiento de los cálculos. Esto lo hemos venido repitiendo reiteradamente. 4, en los importes, en los importes de la deuda, o sea, de todos los valores que no sea el factor, ¿no? De la deuda, del interés, de la amortización, como de la cuota, lo debemos considerar con céntimos, 2 decimales, 2 decimales. Acá no se ha considerado por una situación de facilidad ahí, pero normalmente, comúnmente, la información que determinan los bancos siempre va con los decimales correspondientes. 5. Estas notas valen para todos los tipos de cuotas, ¿no? Hay que tener en cuenta, como ya se ha dicho, para los otros tipos de cuotas, ¿no? Y de esa manera, este tipo de cuota creciente, ¿por qué creciente? Aquí está, miren, aquí la cuota, ¿dónde está este puntero, loco? Ya, mire, aquí la cuota está creciendo, ¿no? Primero comenzamos pagando una cuota chiquitita, ¿no? Ahí 25, luego casi el doble, 46, el triple de la primera, y más que el triple, casi el triple de la primera, o más del triple de la primera, 65, y por último rematamos ahí una cuotaza, si cabe el término, 84.000 y tanto. Y los intereses, mire aquí, los intereses han ido disminuyendo, ¿no? Son características, ¿no?
Mientras la cuota va aumentando, aquí los intereses han ido disminuyendo. Son características que se presentan en cada tipo de cuota. Por eso que es bueno tener esto como referencia, porque este procedimiento se va a dar igualmente solamente cuando se trate de esta cuota. Solamente en esta cuota determinamos ese factor, esa columna, ¿no? Y el método vale para esta cuota, ¿no? Y cada cuota, cada tipo de cuota, cada tipo de modelo tiene su característica correspondiente. Y vamos a la última, la cuota flat. Le dije que ya de antemano le dije que era la más perversa. Y los datos están ahí, ¿no? Son los mismos datos de los otros problemas. Simplemente que aquí, miren, los intereses ya hicimos referencia a los 21.507. No sin antes reiterar que por acá tenemos que esto es raíz de 12, 1 entre 12, para comenzar. Entonces hemos determinado la tasa, un dato de lo más importante. Ahora nos vamos al procedimiento. Uno, dice, miren, uno. Se parte como en los casos anteriores del saldo de la deuda inicial y final. Ya ese es lo natural en todos los tipos de cosas. Aquí tengo mi saldo de deuda inicial y debo determinar aquí en 0. Así debe ser siempre. 2. El interés. Aquí miren, determinamos el interés. No determinamos primero la amortización. Aun cuando podríamos hacerlo también. Pero siguiendo el orden de la columna dice el interés es igual al saldo inicial de la deuda. Miren, ojo, bien importante, ¿eh? No el saldo de la deuda, sino el saldo inicial. El saldo inicial de la deuda por la tasa. Y eso se arrastra para todos. El saldo inicial de la deuda, estos 206.000 por la tasa, y eso se jala hacia abajo. De modo que todos los periodos tenemos ahí igual importe e interés que vamos a pagar. Y por eso, digamos que al no aumentar y menos de reducirse, sino pagar el mismo importe que aparece, digamos, estos 21.000 y tanto. Igualmente es un invento que han creado los bancos para picarte más, sangrarte más, sacarte todo. Porque así son creaciones del sistema. No del sistema peruano. El sistema peruano más bien es una copia del sistema norteamericano, del sistema europeo. Allá son los gringos, son los europeos que paran inventando todo esto y luego, como fieles copiadores que somos, lo tomamos acá. Muy bien. Ahora, la siguiente, el número 3, procedimiento 3, amortización. Miren, amortización. El saldo inicial de la deuda entre el número de periodos. Muy similar al método alemán, esa amortización. En la amortización es similar al método alemán. De modo que 206.002 entre 4 tenemos este valor. Y luego eso lo jalamos hacia abajo. Lo fijamos y lo jalamos hacia abajo y ya está. Por eso que se llama flat. Doble flat. Doble flat aquí, porque es así de constante o estándar los intereses acá, como lo es, digamos así, de constante o fija la amortización o parte de capital que se paga. Y con eso ya está. Ahora, la nota. ¿No? Este es el tipo de cuota más onerosa, cara, perversa, abusiva, leonina. No aceptes, no lo acepto. Si eres mi amigo, mi amiga, no lo aceptes. ¿No? Si eres mi enemiga, mi enemigo, que no tengo. Pero si tuviera, le diría que digamos que recurra a esta cuota para que pague más, para que lo sangren más. ¿No? No tanto como eso. ¿No? En todo caso, digamos, miren, como dice aquí de esta nota siguiente, es el tipo de interés que le conviene al acreedor. Si ustedes fueran acreedores, busquen, digamos, que le paguen este tipo de cuotas, ¿no? Porque así es el negocio, ¿no? Así es el negocio. En finanzas, digamos, no hay sentido social. En finanzas es, como dice la teoría, es un espíritu mercantilista, el sentido, digamos, de sacarle más a la otra parte.
Y este es el tipo de cuota que te saca más. Digamos que en esencia, esta es la cuota capitalista, perversa, abusiva, que te termina sacando mal. En general no hay cuota social acá. Si de alguna forma, digamos, si le llamamos cuota social, un tanto, digamos, sería este método alemán que te hace pagar un poco menos por los intereses correspondientes, que tiene cierto, un cachito, una pizca, digamos, de sentido social. El resto, digamos, de alguna manera no lo son. Porque en finanzas en general, en finanzas es dinero. Y el dinero, digamos, si se entrega, hay que recuperarlo. Y por el tiempo, digamos, que le estamos dando, hay que cobrar los intereses correspondientes. Ese es lo lógico. Ese es lo que está ahí. Esa es la costumbre financiera. Ese es lo correcto. Compensar al acreedor por el dinero que me da y por el tiempo que me va a soportar para devolver, si es que termino devolviendo. Porque en algunos casos no se termina devolviendo por muerte, como ya dijimos, que puede suceder de una u otra forma, o por cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir. Muy bien, muy bien. Ahora, como hemos podido ver aquí en la nota 3, dice, es de fácil cálculo. Efectivamente, ¿no? Su cálculo es facilito. Cálculo es facilito. Ahí el interés, el saldo de la deuda por la tasa y la amortización, el saldo inicial de la deuda o el préstamo, el capital, entre el número de periodos y se acabó. Y luego sumamos la cuota ahí, el interés más la amortización y la cuota. Y ya tenemos, obviamente, si el interés es igual y la amortización es igual en cada periodo, la cuota también va a ser igual. Pero ojo, miren acá, que esto también es una cuota constante, que podría confundirse con el método francés, pero no es igual. Efectivamente es constante, pero es constante por esta característica de los intereses y la amortización. En cambio, en el método francés hemos visto que tiene, digamos, efectivamente la cuota es constante, pero la amortización es diferente, los intereses son diferentes. Muy bien, entonces tenemos ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Bueno, comunicarles que después de haber visto aquí los aspectos teóricos y prácticos de esto, le vamos a dar algún trabajito, pues, para que ustedes vayan haciendo algo, ¿no? Aparte que vamos a seguir tratando, ¿no? Incluso más adelante, en la unidad 13, 14, si no me equivoco, otra vez el sílabo te pide que reiteremos esto, porque este es lo cotidiano, más allá de la cuota de la anualidad vencida, eh, adelantada o diferida. Estas son las cosas prácticas donde se plasma con más sentido realista las famosas cuotas de las cuales estamos tratando. Bien, ¿algún comentario? No hay. Bueno, estamos al borde de la hora. Ya, como hemos dicho que vamos a dar un trabajito, ya no es necesario hacer más preguntas. Y tampoco queda mucho tiempo. Ustedes tendrán sus clases. Yo también tengo mis quehaceres. Y nos vamos quedando ahí. Pero si hubiera alguna duda, algún comentario, por favor, están abiertos los medios para que lo hagan, ¿no? Incluso voy a revisar aquí chat. ¿Dónde está el chat? A ver, ¿qué hay en el chat? En el chat solamente tenemos el saludo de Castillo, Astuye, Luis Enrique el Canario. Muy bien, gracias desde Astuye, 10 puntos más, ¿eh? Porque eres el único que saluda, del resto da igual, ¿no? Como dicen en mi tierra, como si yo hubiera dormido con ellos. No saludan, ¿no? Bueno, ahora todo durmiendo con una persona hay que saludarnos, ¿no? Muy bien, ya entiendo que lo hacen ahí a la interna, ¿no? Muy bien. Entonces, no duden pues en preguntar, no duden en preguntar si hubiera alguna duda, ¿no? Ahí tenemos los distintos medios como el WhatsApp, el correo institucional, el correo
privado, etcétera, etcétera. Bien, nos quedamos ahí. Gracias. Buen día.